Qué lindo esto. Ay, Me encantan llegamos estos al bancos. aula. Qué recuerdos. Ah, La me palabra encanta. aula. No, no, mira, Es como escolar, sí. Y estos no están escritos en algún rayoncito, pero no tienen Nada, no tienen nada. los Sí. corazoncitos. Yo me acuerdo que tuve que ir a limpiar varias veces. Ah, pero vos no eras, contame. No, yo siempre era muy buena alumna, pero ya después en el liceo me despeloté un poco. Pero en la escuela era 10. Vos sabés que a mí el aula me trae recuerdos mezclados. Por un lado, el tiempo que no pasaba, ¿no? Mirabas el reloj, eran las 10 menos cuarto, esa hora terrible. Con mucha hambre. Con mucha hambre, con muchas ganas de irte. Hacías cosas para que pasara y mirabas el reloj y seguían siendo las 10 menos cuarto. Y después cosas lindas, ¿no? Las cartitas. Yo me enamoré. Ah, bueno. Me enamoré mucho. Ah, bueno. Vos no tenías tiempo para eso. Yo no, yo estudiaba mucho. Eras una niña ávida de conocimientos. Te gustaba, encantaba. levantabas la manito. Sí. Siempre Pero no pronta. digas con bronca. como Es que diciendo, me da como una no, bronca. bueno, sí, ¿qué sí. querés? Existen esas personas. Está bien, está bien. ¿Querés jugar a las maestras? Sí, yo soy la maestra. Dale, anda. Yo soy la alumna. Me hago peinadito de alumna. Dale. Lista. Muy bien. Hoy vamos a hablar de los clásicos. Los clásicos. Muy bien. Exactamente. A ver, Virginia, nómbrame clásicos de la literatura. Moby Dick. 100 años de soledad. La Ilíada. Creo que me da para un 10 ya, ¿no? Sí, bueno, esfuércese un poquito más. Don Quijote de la Mancha. Sí. Mujercitas. El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Con esto ya... Bien. Muy bien, sí. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué son los clásicos? ¿Qué serán? Bueno, vamos a averiguar. Vir, traje acá este pequeño diccionario El mamotreto. de la lengua española, de la Real Academia Española de 1970, que capaz que nos da una guía de una definición de lo que es un clásico. Clásico. Dícese del autor o de la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte. Perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana y a los que en los tiempos modernos los han imitado. O sea que es Sí, como... algo digno de imitar. Exacto, algo que permanece. Sí, me parece que está bien el diccionario. ¿Por qué leer los clásicos de Ítalo Calvino? Sí. Nos acerca a una definición que capaz que va más con nosotras. Te leo acá Dale, en la decime. contratapa. Los clásicos son, para Ítalo Calvino, aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Textos que, cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Es tal cual. Sí, Va por ahí. Adhiero a lo que dice Ítalo Calvino, totalmente, sí. Como que cada uno tiene sus propios clásicos. Exacto, bueno, y a raíz de lo que me estás diciendo, ¿qué te parece si vamos a nuestras casas y buscamos cuáles son esos libros que nos han acompañado o que nosotras creemos que son nuestros clásicos? Vamos. Bueno, les voy a mostrar un poquito cuáles son los clásicos que guardo en mi biblioteca. No puede faltar de las hermanas Brontë. No puede faltar de Jane Austen. No puede faltar, obviamente, de García Márquez. Acá tengo 100 años de soledad, pero tengo unos cuantos más. Después tengo otros libros que son para mí clásicos porque me gustan y sé que me van a acompañar siempre, como por ejemplo El Imperio eres tú, de Javier Moro. Después por acá tengo 1984, de George Orwell, que también. Después tengo por acá Volaverunt, de Taco Larreta, que también para mí tiene que ser un clásico porque este libro es espectacular. Y bueno, seguiría, pero me voy a perder acá, así que mejor la dejo por aquí. Otro día vemos otros.
Les voy a mostrar algunos de mis clásicos, esos libros que me siguen hablando pese a que pasaron muchos años. La mayoría de los que tengo tienen que ver con periodismo. Los de Gabriel García Márquez, Leila Guerriero, por supuesto, una editora inglesa que se llama Diane Athill, Martín Caparrós, Arturo Pérez Reverte. Después también tengo muchos de ficción, por ejemplo, 3 versiones, porque este libro fue muy importante, del Guardián en el Centeno, de Salinger. Tengo también los cuentos de Roald Dahl. Tengo uno de no ficción de Stephen King, que cuenta un poco cómo escribe. Mi última adquisición en el estante sagrado es uno de una estadounidense, May Sarton, que me encanta y creo que me va a seguir hablando dentro de 40 años. Más o menos esa es la selección de mis clásicos por ahora. Me encantó tu biblioteca. Todos tus clásicos podrían ser los míos, todos. Sí, a mí me pasó lo mismo, todos tus clásicos podrían ser lo mismo, excepto las 3 ediciones de Salinger, que me parece que te fuiste Se un me poquito... fue, sí, Bueno, el pero mambo. entiendo que si es un libro que a vos te encanta, Mucho. sí, te entiendo, pero me encantó también tu biblioteca. Lo que me pregunto es, ¿dónde te parece que podemos encontrar todos los clásicos habidos y por haber? ¿Todos, todos? Sí. Y lo más cercano sería la Biblioteca Nacional. Bueno, vamos entonces. Vamos por ahí. Adelante. ¿Qué tenemos? Gracias. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos una galería de fotos que intenta perpetuar en la memoria los principales escritores de la literatura uruguaya en orden cronológico. O sea que acá podemos decir que hay por lo menos una ilusión de los clásicos uruguayos. Sí, hay una especie de canon. Esto fue creado entre 2011 y 2012 bajo la dirección de Carlos Liscano y llevó largas discusiones, Me imagino. saber quién sí, quién no. Quién sí, quién no, tal cual. Esta es la selección, digamos, más con la que más coincidimos todos. O sea que sería como que inabarcable hablar de los clásicos que hay aquí en esta biblioteca. Yo creo que me iría a buscar los clásicos tuyos, iría a algo más personal. Sí, vamos para ahí. Me parece que va a ser mejor. Alfredo El Zugarat es un clásico en la Biblioteca Nacional. Desde el Departamento de Investigaciones y Archivos Literarios, recorre papelería escondida en sus estantes, investiga y nos revela hallazgos, verdaderos tesoros de las letras nacionales. Es egresado de la licenciatura en Letras y autor de múltiples ensayos, varios de ellos premiados. Colabora como crítico literario en publicaciones nacionales y extranjeras y siempre está entusiasmado con algún nuevo descubrimiento que aporta luz a la historia de nuestras letras. Sabemos que tenías una lista larguísima, con muchos clásicos. Lo sabemos porque además lo vivimos también. Nos pasó que tuvimos que achicar. Pero bueno, en esa lista más pequeña que lograste hacer, ¿cuáles son tus clásicos? Bueno, es un aprieto inmenso en el que me ponen porque, por supuesto, va a ser arbitrario e injusto este asunto, ¿no? Totalmente. Pero la lista de clásicos míos está obviamente ligada a mi experiencia de vida. Son los libros que me marcaron desde el primer momento y que todavía me siguen diciendo algo. Y bueno, un día agarré un libro que me dejó maravillado, me deslumbró, porque yo no podía entender por qué iban a fusilar a Aureliano Buendía. Y el autor no me lo contaba, iba hacia atrás y empezaba a contar de la niñez y de cuando los gitanos visitaban una aldea remota llamada Macondo.
Y entonces eso me deslumbró porque además me pareció tan diferente de la literatura que yo estudiaba en el liceo. Y Cien años de soledad es una obra que todavía me sigue impactando realmente. Y junto a en esa época me gustaría también señalar, un poquito antes, pero también me deslumbró de la misma manera, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Porque creo que no hay mejor forma de retratar lo que es un lugar que queda desierto y donde es la muerte la que gobierna, ¿no? Bueno, después me tocó ser preso político durante muchos años y ahí pasé por un largo periodo de lectura, digamos, permanente, diaria, ¿no? Y allí también aprendí a escribir algo y alguien que me llevó mucho a eso fue Ernest Hemingway. No voy a dar títulos de libros porque cualquiera de ellos puede ser útil, pero la prosa, las estrategias narrativas de Hemingway me ayudaron muchísimo para plantearme a escribir y todo aquello de la teoría del iceberg, etcétera, etcétera. Y después como profesor, hablando de literatura universal, están los libros que uno encuentra una devolución en el alumno, un impacto en el alumno y que evidentemente son libros buenos en ese sentido, ¿no? Crónicas marcianas de Ray Bradbury es un libro magnífico en ese sentido, ¿ya? En los autores nacionales, yo pienso que La tierra purpúrea de Hudson es un libro que me maravilló. No es uruguayo Hudson, pero es como si lo fuera. Sí, es nuestro. Pero está... Es increíble además de cómo recrea la campaña oriental en esa época y bueno, que se interna hasta en las guerras civiles, ese fenómeno tan común en el siglo XIX. Voy a hacerles una trampita, voy a mencionar una antología. Está bien, no importa. Lo tomamos. Dale. No, creo que 100 años de raros, de Ángel Rama, es un libro que a mí por lo menos me resultó muy importante porque abre el camino hacia esa tendencia de la literatura uruguaya que todavía permanece, ¿no? Que son los raros, que se inicia desde Quiroga, pasa por Feliberto Hernández, por Armonía Sommer, por Marosa Di Giorgio y llega hasta nuestros días. Y tenemos una última pregunta. Sí, que con Vir Pero no me siempre... dejaron terminar con perdón. los libros. Somos ansiosas, tenemos Perdón. un problema. Bueno, no, iba a libros más recientes, que buenísimo. pueden servir, me parece, para quien nos escucha. Creo que todo el periodo carcelario, que lo viví personalmente, está muy bien retratado en El furgón de los locos, de Carlos Lizcano. Y creo que algunas de las cosas de la dictadura y algunas cosas novedosas incluso, lleva a un libro que es Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni. Es un gran libro. ¿Tá? Bueno, y les recomiendo dos escritoras actuales, contemporáneas, si me permiten, ¿cómo no? de Colombia. Una es Laura Restrepo y la otra es Pilar Quintana. Sí, la nombramos. Léanlas porque son muy buenas. Son buenísimas. Y acá es una pregunta que nos hacemos siempre con Virginia y que nunca podemos contestarla, pero capaz que tú sí. Por esas cosas de la vida, y ojalá que no pasara nunca, pero pasara aquí lo de la Biblioteca de Alejandría y hubiera un gran incendio, ¿qué libro sacarías? ¡Ay, Dios! Tenés la oportunidad de uno solo. Uno. Sí, uno, No, yo qué sé lo que haría. Bueno, Quedás paralizado. Sacaría el Quijote, yo qué sé, sacaría el Quijote. ¿Existirá un ser humano, más específicamente un librero, que sea él mismo un clásico? sí, existe. Y lo vamos a conocer en el próximo bloque cuando visitemos una librería misteriosa.
prometido que íbamos a venir a una librería misteriosa. En realidad es una librería que, más que misteriosa, es para descubrir porque tiene millones y millones y millones de libros. O sea que estamos en el lugar ideal para que alguien nos cuente cuáles son sus clásicos. Ya hicimos un poco de limpieza, porque tenías una pila así de libros, o sea que te dejamos tener algunos nomás. Vamos a aclararlo. Algunos libros que uno ha leído y le gustan, entonces en definitiva los clásicos pueden ser para mí, Sí, bueno, porque me gustan y en definitiva... y bueno, uno de ellos, por ejemplo, que descubrí muy joven fue Quiroga. Empecé a leer los cuentos de Quiroga y realmente es apasionante. Lo tenemos por ahí, ¿no? Sí, sí. Los cuentos de Quiroga, cuando había empezado a trabajar en la librería en el año 60, había unas ediciones de Losada, de la colección contemporánea, que además eran muy económicos, ¿no? Claro, sí, accesibles. En la medida que empecé a leer los cuentos de amor, de locura y de muerte, seguí leyendo una cantidad de cosas que... O sea que Quiroga es un clásico. Sí, sí, ¿Qué otro? es uno de los descubrimientos, ¿no? Bueno, después en esa época, por ejemplo, las obras de Benedetti, ¿no? Benedetti era un referente, porque además Benedetti no solamente en los cuentos, en los montevideanos, es espectacular, pero los poemas realmente en aquel momento me impactaron, porque además era una época que yo estaba ennoviado con la que es mi señora ahora, llevamos 50 y pico de años. Bueno, dieron y hay resultado uno, los por poemas. ejemplo, a la izquierda del roble hay un poema que es espectacular. Como nosotros íbamos seguidos al Botánico, ahí realmente le leía los poemas de Benedetti. Bueno, qué lindo. Bueno, ¿Qué otro? después, por ejemplo, el descubrimiento, la Guerra Civil Española siempre fue para nosotros un referente desde el punto de vista político, ¿no? Incluso por la gente que estuvo exiliada acá y en la Argentina también. Sí, por el impacto que tuvo. Ahí está. Y descubrir, por ejemplo, la obra de Orwell, de George Orwell, Cataluña 1937, que es la primera etapa donde él se asombra mucho de las disputas que había en ese momento, porque evidentemente eran dos líneas. Claro. La línea del Partido Comunista, gatopardista, según mi opinión, y los anarquistas, sobre todo de la central, era gente, digamos, que quería hacer la revolución, en una palabra. Qué interesante. Pero este libro es en realidad bueno, muy bueno para tener una muy buena idea. Después el caso Banchero es un caso puntual, es una investigación de basada en un hecho real. Un hecho real, sí. Banchero fue una persona que de la nada pasó a ser, a través de su trabajo y de su capacidad, pasó a ser el número 1 de la pesca a nivel mundial, incluso más que los soviéticos, que en aquel momento tenían. Sí. Este hombre... peruano era, ¿no? Peruano, sí. O sea que este libro es sobre la investigación de su asesinato. Sí, es una investigación sobre la muerte de Banchero, pero además está escrito de una forma muy interesante porque uno ubica el Perú de esa época. Y bueno, y seguimos con un peruano. Y sigo con un peruano porque en realidad Vargas Llosa para mí, Conversación en la Catedral, es uno de los libros fundamentales, ¿no? Y uno reniega después de toda la posición política de Vargas Llosa, como da un giro en el aire y termina, digamos, cayendo. Y bueno, pero entonces dejemos de lado estuve muchos años enemistado. Peleado con él. Él dice de haber enterado, creo. Muy poco. Pero estuve bastante peleado con él. Hasta que un día me cayó Los cuadernos de Rigoberto, que tiene unos episodios realmente muy buenos, ¿no? Así que buenísimo. Es más, Los cuadernos de Rigoberto no es el mejor libro que yo leí de él, es Conversación en la Catedral, pero este fue el que me hizo un poco reengancharme con Vargas. Con Vargas, buenísimo. Estos son algunos de los libros me encantaron todos, ya me voy con algunos que los quiero leer. Siempre les aconsejé a mis estudiantes,
Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El paraíso perdido, para mí no es tedioso. O El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Sí, yo aconsejaría ante todo la lectura y la lectura idónica. La lectura del placer. No la triste lectura universitaria, hecha de referencias, de citas, de fichas. Ayer compartíamos un video de Borges que él hablaba sobre la lectura que da felicidad, que esa es la única lectura válida. Leer los clásicos porque hay que leerlos causa desdicha, esa es la palabra que él usaba, y hablaba sobre la lectura hedonista, que es la que debe ser. Totalmente. Yo sé que te encanta. Sí, y por eso es que tenemos nuestro librómetro y que esta vez, además, coincidimos. En todo. Estamos en las 3 categorías totalmente de acuerdo. Y bueno, paso a mostrar nuestra primera categoría, que es Lo leí de un tirón. Tenemos Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y después Antología de las Mil y Una Noches. A las 2 nos encantó, de un Total. tirón. Después, en Ni fu ni fa, esos libros que no nos dejaron gran cosa, que los leímos quizá porque había que leerlos. El viejo y el mar, de Hemingway. Y Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Después está la categoría Remando el dulce de leche, esos libros que no los terminamos. La Divina Comedia, la Ilíada. Alineadas totalmente en este librómetro. Absolutamente. Qué cosa más rara. Bueno, se da. Bien, a veces disfrutemos. Se da. Exacto. Vir, hablando de clásicos, yo creo ya que esto, ¡Charán! sí, esto es un clásico. Total. Esta torta, Es torta vasca Torta del vasca. Complejo Cultural No. Alfabeta. si venís acá, tenés que probarla. Sí. La verdad que es un clásico y bueno, ya que estamos en el mundo de los clásicos, Vamos para a ahí. probarla. Ni bien terminemos Sí. de terminarla totalmente, Sí, que no nos quede una vamos a amiga. hablar con un librero que es un crack, Fernando Medina, para que nos hable de nuevas ediciones de los clásicos y sus recomendados. Ahí nada más nos queda re lejos, ¿no? Es acá al Es lado. acá. Ah, perfecto. Estábamos hablando de los clásicos y tú me decías que vale la pena indagar qué es un clásico. Sí, sí, es una linda conversación. Es una linda pregunta, la que interroga qué es un clásico. Como librero, no lo sé. Es decir, yo como librero, digamos, sé reconocer al clásico, sé reconocer la suma de los libros de los que se dice que son clásicos. Después no te sé decir por qué es que se los llama clásico. Después, bueno, conversando con gente más erudita y más inteligente que uno, aparecen, digamos, respuestas posibles a esa pregunta. Y a mí me da la sensación de que un clásico es un libro que nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, va a estar ahí porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos para entender cosas humanas. Y eso hace que, bueno, las editoriales digamos, lo recojan eso como fenómeno y salgan a imprimir, a reimprimir y los mantengan presentes en las librerías. Porque la gente más tarde o más temprano se da cuenta de que los necesita y que sus rutas lectoras los llevan hacia esos libros. Tú como librero tenés una posición muy especial con respecto a que vos no recomendás. Está muy Sí, bien. sí. Yo no te voy a pedir que me recomiendes clásicos, pero sí me gustaría que compartas conmigo cuáles son para vos, acá, de este universo, los clásicos que vos sentís que están más cerca tuyo. Bueno, lo que pasa es que hay mucho para pasear, hay mucho para pasear. Está la tradición, que digamos que mantiene sus
sus versiones actuales, digamos. Es decir, vamos a suponer que en este momento Penguin está empujando mucho con sus clásicos lomos negros y con ediciones más encuadernadas, más diseñadas. Pero ese es un barrio en la ciudad de los libros. Después vos te podés mover y vas a los libros ilustrados, que en este momento atraviesan todo el mercado editorial. Hay lo que quieras. Te puedes llevar un Shakespeare de Zorro Rojo, divino. O sea, una gran edición de Macbeth con un gran texto crítico de Borges, después una buena traducción y enteramente ilustrado. Es un buen ejemplo de un clásico ilustrado. Hay aportes, digamos, puntuales, dispersos, de editoriales que de pronto no se dedican a crear grandes bibliotecas de clásicos, pero que eso, cada tanto hacen aparecer un volumen. Pasó con Eterna Cadencia hace unos años, hizo una edición de Madame Bovary nueva, o sea, encargó una nueva traducción de una novela del siglo XIX, y ahora es una de las ediciones de referencia de esta novela, que es una gran novela, por supuesto. Y después capaz que está lo que a mí me parece más destacado de todo, que son los trabajos editoriales a contracorriente del mercado. Gente muy terca, muy noble, que tiene, obviamente, capacidad para hacerlo y que dice, este libro es valioso, no sabemos si se va a vender o no se va a vender, no lo tenemos claro. Apuestan con tutti. Nos parece que este libro tiene que estar presente en las librerías y en las bibliotecas de la gente, entonces van y lo hacen. Son esfuerzos de esos, ¿viste? Absolutamente singulares y eso que te digo, a contracorriente. Bueno, Galaxia Gutenberg, yo sacaba salió a publicar los ensayos del Dr. Johnson, que claro, en español capaz que no tiene mucho sentido en este momento, porque ¿quién lee al Dr. Johnson? Es muy, digamos, poco probable que el libro se venda bien. Sin embargo, ellos saben que en lengua inglesa sí es muy apreciado y sobre todo confían en que esos fenómenos se revierten. Ellos proponen el libro, la gente siente una curiosidad media como extraña, ¿y esto qué es? Y de pronto algo pasa. Es interesante porque es digamos, lo contrario de lo que enseña el mercado. Vos no salís a proponer lo que esperás que la gente pida, sino que de algún modo los convencés de mirar otras cosas. Ahí tenés una tapa divina. Bueno, ¿ves? Esto es Acantilado, yo recién te la mencionaba. Acantilado hace libros verdaderamente primorosos desde lo físico, por cómo cuida las tapas, las tintas, los materiales, el papel, las tipografías, la clástica cintita roja que te da la nota de que estamos ante un volumen especial, valioso. Pero además el cuidado de los textos. Son libros dentro de los cuales hay seguramente años de trabajo. Eso muchas veces el lector no se detiene a pensarlo, pero por supuesto que es valioso. O sea, que el trabajo crítico, que el trabajo de corrección, que el trabajo de cuidado del texto en general que se va a publicar, sea el que es, después hace que la experiencia lectora sea la que es. O sea, vos te encontrás con un texto perfecto y hiper cuidado y que va a ser a tu experiencia como lector. Eso es una gran editorial. Acá está Cuenco de Plata, que es de Buenos Aires. No todas las grandes editoriales son españolas, las hay en todo el mundo. Cuenco de Plata es una de las mejores editoriales en lengua española que tenemos en las últimas décadas y a la que le debemos, mirá vos, quizá la edición favorita en este momento de los lectores del Ulises de Joyce, que justo en este 2022 está cumpliendo su centenario. Digamos, desde el punto de vista de la competencia entre las ediciones, es un fenómeno muy interesante porque, por supuesto que hay grandes ediciones que las tiene, por ejemplo, Penguin, sí, a través de Lumen, de esta novela, pero es interesante que El Río de la Plata haya salido con una de sus editoriales a decir, mirá, nosotros tenemos nuestro propio Ulises, traducido por un argentino, Marcelo Zavaloy, y es una gran edición que todos los fans de esta obra enseguida reconocieron, y hoy, cuando alguien viene a una librería como esta, a buscar el Ulises, capaz que se lleva esta, sí, están como ahí igual a igual, eso es muy interesante. Buenísimo. Bueno, todos los clásicos no recomendados, pero sí que están más cerca. A mí me gusta el paseo. Perfecto. El paseo con Fernando Medina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la visita. Bir, ¿qué tienen que ver los videojuegos con los clásicos? Un montón. Nos lo explica en el próximo bloque Laia Barbosa. Is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Understand this, Harry, because it's very important.
Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. I think it is clear that we can expect great things from you. Genial, me encanta. Esa es Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es la primera película basada en el libro de Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y después de ahí, Toda la saga. toda esta saga que dio lugar a un montón de películas. Y bueno, y creo que una cosa que está muy linda es que gracias a ella, a estos libros, a esta saga, es que muchos jóvenes y muchos chicos empezaron a leer, porque creo que ella con este cuento de la brujería y bueno, todo de los hechizos y la magia, llevó a que muchos chicos jóvenes y niños se volvieran a interesar por la lectura. Son clásicos. Creo que para los jóvenes de hoy esto es un clásico. También se van a acordar son- toda la vida. Toda la vida. También Sí. son clásicos los de Tolkien, El Hobbit, la saga también de películas que son maravillosas. Y también estos clásicos infantiles han sido fuente para hacer videojuegos. Acá en Uruguay hay múltiples, pero una de las top es Laia Barbosa, que es una de las desarrolladoras y pioneras de los videojuegos, y queremos preguntarle a ver de dónde saca inspiración, si los clásicos son inspiración para desarrollar estos videojuegos. Buenísimo. Laia Barbosa, más conocida como Laia B, es desarrolladora de videojuegos. Anda volando. Cofundó Pincer Games, un espacio de videojuegos que podés bajar cuando quieras en tu celular. Es presidenta de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos. Le encanta leer y sus lecturas le inspiran escenarios y personajes para sus próximas creaciones digitales. Nosotras veníamos hablando sobre el tema de los libros y los clásicos y cómo dan lugar a un montón de productos, sagas de películas, desarrollos de videojuegos. Desde tu punto de vista, ¿qué libros han sido especialmente ricos, qué clásicos o que ya son clásicos en el mundo en que tú te mueves, en el mundo de los videojuegos? Perfecto. Bueno, lo primero a destacar es que el videojuego es como cualquier otro medio, ¿no? Así como los libros, la música, la animación y las películas. Los videojuegos comparten, digamos, un montón de disciplinas más, pero entre ellas se intercambian y no es ajeno a que hayan videojuegos basados en literatura clásica, como puede ser El Señor de los Anillos. Hay una entrega hermosa, muy galardonada, que es The Shadows of Mordor, que en esta última entrega del Señor de los Anillos de la serie que se está viendo se ve una gran influencia también basada en el videojuego, o sea que es como que va y viene también digamos, la retroalimentación de inspiración. Y bueno, y también por supuesto los libros de Harry Potter, que ya han habido entregas buenísimas digamos, de este mundo tan rico como es los mundos de Harry Potter, y ahora se está preparando, que está por salir un juego que es maravilloso de mundo abierto también en este mundo, porque ¿qué pasa? Los libros tienen todo esto de la riqueza de un mundo muy grande, ¿no? Y que da como al lugar a que haya mucho contenido para poder crear un videojuego que también tiene el potencial de ser sumamente rico. Y me parece sumamente interesante, no solo esto, también la Divina Comedia ha sido adaptada en videojuegos, clásicos de rol de muy viejos como el Cyberpunk 2077 se convirtieron también en un videojuego muy, muy exitoso. Y bueno, y me parece súper interesante este vaivén que hay entre los medios como los libros y los videojuegos. Para ir terminando y redondeando, si tú pudieras, ¿qué libro tuyo, personal, alguno que lo hayas tenido siempre cerca, te gustaría desarrollar en un videojuego, si pudieras hacerlo? Bueno, la verdad es que un libro que en realidad a mí me gustó mucho desde que era chica era Pateando Lunas, y la verdad que me parece una historia buenísima para contar a través de un videojuego. No sé si lo haríamos nosotros, pero es una historia sumamente rica que me parece que estaría súper linda llevarla a un videojuego.
Le encantaría entonces a Roy Berocay, hay que hablar con él, a ver si Pateando Lunas lo podemos convertir en un videojuego. Te dejamos comprometida. Sin duda, ojalá que se vuelva realidad. Muchísimas gracias. Para mí, un libro clásico es el libro El origen de las especies de Charles Darwin, y considero que es así porque no solo aportó conceptos y nociones fundamentales para la biología de la época y la biología en la actualidad, conceptos que siguen siendo válidos el día de hoy, sino que también cambió la concepción del hombre, del ser humano, en relación al resto de la naturaleza. Un clásico para mí es María Elena Walsh, porque mi vieja me leía cuando era chico y tengo recuerdo de varios libros de ella. El mundo al revés, El mono liso, El brujito de Bulubú. Creo que sigue siendo un clásico porque supo narrar el contexto sociopolítico en un momento histórico, con una postura crítica, y es parte de la cultura popular del Río de la Plata. Un clásico es La vereda del destino de Tato López, que habla sobre su carrera profesional, más allá de la parte deportiva, también sobre su figura pública y cómo ésta interpelaba y las consecuencias que tenía en esa época. Y también habla sobre los viajes que hizo después y muestra para jugadores más jóvenes otra faceta de lo que puede llegar a ser un deportista. Un clásico para mí es El Principito, un libro que en su momento, en la infancia, me conectó con algunas ideas que ahora de adulta la veo desde otro lugar y con otra conciencia, pero que eso me acercó a conceptos y a ideas esenciales sobre el sentido de la vida. Estaba pensando en los clásicos nuestros de cuando éramos bien chiquitas. Caperucita Roja, Los Hansel Tres y Gretel, Chanchitos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Barba Azul, Blancanieves. Blancanieves, detengámonos en Blancanieves. Yo quería ser Blancanieves, pero no por el príncipe. No, el príncipe no me interesaba mucho. Me interesaban los 7 enanitos y esa casa deplorable y sucia que tenían. Yo quería llegar y limpiar todo cantando. Con como ayuda de los pajaritos. Exacto, y las ardillas. Sí, y después agarrarlos a ellos y dejarlos como todos brillantes, sentaditos, con la rayita acá, al bien. costado y perfumaditos. Yo creo que te harían un análisis. Esto da para charlarlo, por favor, con alguien que Lo llevo a terapia. Sí, llévalo a terapia, por favor, te lo pido. Pero bueno, la idea, me pregunto qué leerán ahora a los niños, qué les leerán de noche antes de acostarse. Porque ¿seguirán eso siendo los clásicos? No tengo ni idea. Estaría bueno capaz que hablar con alguien que sea referente en el tema, que esté metido en el tema de literatura infantil, para que nos cuente un poco de cuáles son los clásicos infantiles de hoy en día. Vamos a hablar con ese referente. Vamos. Bueno, hablar de libros clásicos para los niños o libros de la literatura infantil clásica, podríamos dividir la historia en 2 grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Los que pueden ser los clásicos, en el caso nacional, aquellos que pasaron por varias generaciones, y nuevos autores que han producido títulos que resultan ya conocidos por más de una generación de niños. O sea, cabe esperar el tiempo en el que estos autores puedan incorporarse como clásicos en la historia de la literatura infantil uruguaya. Pero está la otra literatura infantil de clásicos que tiene mucho más tiempo. Y ahí tenemos que hablar, primero que nada, de las verdaderas versiones, de las versiones clásicas originales. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Bella Durmiente, con Cenicienta, con todos los cuentos que fueron recopilados o publicados por primera vez por Perrol, es que han tenido distintas versiones y en algunos de los casos, en muchos casos, han sido modificadas sustancialmente. Si yo me pregunto qué le debo leer a un niño en relación a clásicos de la literatura infantil internacional, siempre recomiendo lea una versión original.
no una versión que haya pasado por distintas manos y distintos intereses, porque decididamente detrás de cada texto escrito para niños hay una ideología, hay una fuerza especial que está relacionada con el momento histórico, y eso decididamente va a tener una respuesta con el lector, con el que escucha, diferente. ¿Qué es lo que me parece a mí? El cuento tradicional, que tiene miles de años, no se sabe cuándo empezaron ni con quién, nos remontan a la historia de la humanidad prácticamente. Entonces, en el cuento tradicional vamos a tener todas las más emociones, las emociones más sinceras, las más terribles, por las que pasa la historia de cada persona. Los celos, el amor, la envidia, el odio, ¿sí? Y todo eso, decididamente, es muy importante de compartir con los niños. Hoy por hoy el niño es un niño de imagen, es un niño de imagen y movimiento, es un niño a todo color, porque además el mundo que lo rodea es todo color. Entonces encontramos, por suerte, y este es un libro que me lleva muy para atrás, El Saltoncito de Paco Espínola. Hoy lo tenemos en una edición muy especial y muy, digamos, digna de ser leída. Pero también tenemos a clásicos como El Quiroga y Tres Cuentos de la Selva, que son los cuentos muy queridos por niños. O aquí me detengo a uno de mis favoritos, que es el Juan el Zorro, ¿sí? En una propuesta que me gustaría inclusive poder compartir todavía con niños de este momento del 2022, porque sé que el Juan el Zorro sigue siendo un personaje muy querible. Y reconociendo a una gran amiga, escritora, Elena Pelle, en su Cangurafo Visco. Qué buen viaje que hicimos por los clásicos, ¿no? Estuvo genial. Lindo. Re lindo. Pero para medio terminar un poco, quería leerte, porque no me la pude aprender de memoria, me está fallando, una definición de lo que son los clásicos con la que adhiero totalmente, realmente me siento súper identificada, de José Raúl Jaramillo, que es un docente y editor colombiano, y él dice que para él los clásicos son esos autores o libros que me enseñan algo nuevo, que me conmueven y me hacen querer atesorarlos para siempre. Son esos libros especiales. La época no importa. Puede ser un libro publicado este año o en el 1500, pero si tiene la capacidad de sacudirme, sé que estoy ante uno de ellos. Para mí es eso. La capacidad de sacudirte. Yo creo que a eso se refiere también Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, sí, este periodista español. Cuando él está reeditando, se metió en la aventura de reeditar junto a Edasa aventuras que él considera que son clásicas. ¿Y por qué? Precisamente eso, porque nos sigue sacudiendo 50, 20, 100 años después. Nosotras tenemos la capacidad de vaticinar cuáles van a ser los clásicos. Exactamente. Un clásico que seguro va a ser clásico es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak. Hay que tomar nota de este libro porque yo sé que dentro de 100 años esto va a seguir vigente. Bueno, yo te digo que el de Mario Farrell, Hamnet, este también va a ser un clásico, hay que leerlo porque es espectacular. Y para terminar, hay un diario de Dámaso Antonio Larrañaga, del cual a mí me hubiese encantado aprender historia de ahí. Es el diario de viaje desde Montevideo al pueblo de Paysandú en 1815. Divino. Es joya. Joya, perfecto. Lo voy a buscar. ¿Timbre? ¿Nos ¿Escuchando? vamos? Timbre. Bien, recreo. Afuera.